Hola a todos, muy buenas tardes. Estás escuchando el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Mi nombre es Ariel Monroy, como siempre los voy a estar acompañando en este camino, el camino de nuestro Salvador Jesucristo. Y como siempre digo, no me encuentro solo, me acompaña en la mesa la señora Priscila Salcedo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ariel, ¿cómo andás? Bien, todo tranquilo, una linda semanita acá en Buenos Aires, Argentina. El clima está oscilando un poco entre el frío y el verano, se ve que el invierno está dando batalla. Pero bueno, seguimos aquí firmes para compartir la palabra del Señor. Sí, pero no lo hacemos solos. También nos acompaña nuestra compañera Nicole Salcedo. Muy buenas tardes, Nicole. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estuvo su semana? Bien, todo tranquilo. ¿Y la tuya? Bien, gracias a Dios, también todo tranquilo. Ya empezaron los estudios de vuelta, ¿no? Sí, otra vez a estudiar, los exámenes de vuelta, así que prepararnos para los finales también, así que estudiando también. Bueno, me alegro. Y en la mesa nos acompaña también el pastor Ramón Argañarás. Muy buenas tardes, pastor. Buenas tardes, querida audiencia. Qué alegría estar juntos otra vez y esperamos, como siempre, traer un nuevo tema de la palabra del Señor. Amén. Bueno, en el programa del día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante particular, por así decirlo. Es uno de los dones espirituales que nos dio Dios, justamente. Se tratará acerca de las lenguas espirituales, ¿sí? Vamos a ver un poquito qué es lo que nos dice la Biblia acerca de esta práctica y cómo no prestarse a la confusión, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a empezar este programa con una canción, pero antes vamos a comentarles las vías de contacto. Sí, si se quieren comunicar con el pastor pueden hacerlo al 11 51 245 270, 11 51 245 270. Y si quieren comunicar con la iglesia es al 11 23 93 7107, 11 23 93 7107. También tenemos una casilla de Gmail que es iglesiauad.belarga@gmail.com, donde también nos pueden escribir a través de ese medio. Recuerden que estamos en Facebook también como Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios, y estamos en Spotify y otras plataformas de podcast como Amor, Amistad y Reflexión. Sí, así es. Recuerden que estamos en el programa 98, muy cerquita del programa número 100. Estamos expectantes de recibir sus comentarios. Si quieren dejarnos algún agradecimiento o pedir algún tema particular que quieran que desarrollemos, estamos expectantes de escucharlos también ustedes. Y si quieren compartir algo con nosotros o que lo compartamos con toda la audiencia, también los estamos esperando. Vamos a arrancar este programa con una alabanza de Arisa Vargas que se llama Sé que estás aquí. Se escucha el sonido del cielo, escucho el estruendo de su voz, enfermedades se sanan, un fuego que arde por dentro me hace llorar
buscarte. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Puedo sentirte. Quiero buscarte. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Puedo sentirte. Quiero buscarte. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Puedo sentirte. Quiero buscarte. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Puedo sentirte. Quiero buscarte. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Puedo sentirte. Quiero buscarte. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Puedo sentirte. Quiero buscarte. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Sé que estás aquí. Algo corre en mis venas. Tu presencia me llena. Tanta santidad me hace temblar. Tengo que adorar. Amado mío, quiero estar donde tú Estábamos escuchando una alabanza de Arisa Vargas, sé que estás aquí, y vamos a empezar a debatir acerca de la temática de este día. Vamos a darle la palabra a nuestra compañera Mico. ¿Mico? Sí, respecto al tema de hoy, tanto en Romanos 12 como en 1 Corintios 12, podemos ver que dejan en claro que a cada cristiano les son otorgados dones espirituales de acuerdo a la elección del Señor. Estos dones son impartidos con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo. Y en Romanos 12, los versículos del 4 al 8 dicen sobre este tema: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y ahora en 1 Corintios 12, los primeros 12 versículos del capítulo, nos aclara: el Espíritu Santo en nosotros es el que nos capacita para formar parte del cuerpo de Cristo, dándonos capacidad para hacer alguna obra para la gloria de Dios. Así que es Él el que nos ayuda a madurar en la fe y hace posible que vayamos pudiendo asimilar conocimiento de Dios, de su palabra, y no solo para nuestra edificación, para nosotros como cristianos, sino para quienes también son parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y estos versículos de 1 Corintios 12 dicen: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu,
a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así como Dios nos manda, nos marca lo que tenemos que hacer, también nos capacita. Su mismo Espíritu nos va ayudando tanto a testificar, amar al prójimo, ser misericordioso y empático, como además a profetizar, entre otras cosas. Y alguien que profetiza es alguien quien habla con Dios, lo representa, habla lo que Dios le manda, le hace entender y le revela, ya sea en sueños o por medio de su palabra. Esto hace Dios para aquellos quienes necesitan escucharlo. Y normalmente los dones espirituales sí nos son dados al momento de la salvación, pero también necesitan ser cultivados a través del crecimiento espiritual. Y hablando acerca de lo que es un don, podemos decir que es en sentido espiritual la capacidad para el servicio, una manifestación del Espíritu de Dios para su gloria. Él nos unió y así nos mantiene unidos, porque todos tenemos un don de Dios, un servicio que dar. Todos somos útiles para buenas obras si el Espíritu Santo está en nosotros. Y uno de los dones que hay es de sabiduría, que quiere decir percepción de la naturaleza interior de la verdad, de la palabra de Dios. Otro es el de conocimiento, que se refiere a la investigación de la verdad, a profundizar en la palabra de Dios. Y otro es el don de la fe, es la plena seguridad de recibir aquello que se espera, es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Y nosotros creemos en Jesús y sus promesas porque el Espíritu Santo lo hace posible, nos capacita para creer y marca así un sentido de pertenencia en nosotros. Así sabemos, tenemos plena seguridad que somos de Dios, somos salvos para su gloria y estamos siendo capacitados por su Espíritu para servirle, cumplir con nuestro propósito de vida. Amén. Bueno, interesante lo que nos está compartiendo Nicole, que Dios nos da dones a todos, a cada uno, y está muy buena la apología que hace respecto, bueno, en verdad la metáfora que hace respecto a que somos un cuerpo. Lo que la mano hace no lo hace el pie, lo que el pie no hace no lo hace el oído, etcétera. Es muy importante destacar esto último que también nos está compartiendo acerca de que el don de hablar en lenguas tampoco en sí solo es completo, porque se precisa alguien que imita el mensaje y alguien que lo interprete. Es siempre buscar toda una congruencia y saber entender cuál es tu rol en el camino. ¿Pastor? Sí, interesante la cita bíblica que tocó Nicole, al cual deberíamos agregar también Efesios 4, porque también habla de dones que Dios proveyó para su amada iglesia y habla de dones hombres. No estoy de acuerdo con los textos que tocó Nicole, que la operación de esos dones se hace por medio del Espíritu Santo. También dice capacidades y también dice facultades como para presidir, y hasta por el hecho que parece que no es un don, que es el de dar. El que tiene esta capacitación de dar, hágalo con liberalidad, dice, en el sentido de que si lo guía el Espíritu Santo de Dios, lo tiene que hacer con todo el corazón y sabiendo que eso también se hace para la extensión del reino de Dios. Es un maravilloso tópico para desarrollar en cuanto a ministerios, dones y capacidades. Pero el fuerte es, dice, si no está el Espíritu Santo no hay nada de esto. Entonces, de alguna manera uno puede entender que es para la amada iglesia del Señor, que no se esconde detrás de ningún cartel que lo identifica como de tal o cual religión, sino así dice, la iglesia amada del Señor o la iglesia del Dios viviente, los nombres bíblicos. Y entonces, si está el Espíritu Santo de Dios, simplemente quiero resaltar al comienzo de la enseñanza de Corintios 12, cuando claramente dice, si está el Espíritu Santo de Dios en nosotros, no podemos llamar maldito a Jesús.
el Espíritu Santo nos ayuda a reconocer que Jesús es la fuente de toda la gracia que tenemos y entre ellos las capacitaciones, capacidades y ministerios que Dios por su Santo Espíritu nos hace buscar, nos hace reconocer. Pero qué hermoso es. Para todos, dice, aunque anhelemos lo mejor, no olvidemos lo importante que es el amor ferviente, genuino de Dios. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar con esta temática en el próximo bloque. Los vamos a dejar ahora con una canción de Roberto Jairo Huertas Becerra que se llama Los dones del Espíritu Santo. Dame el don del entendimiento y abre mi corazón a ti. Dame el don de la ciencia que distinga claro el bien del mal. Dame el don del buen consejo que yo lleve a los demás hacia ti. Dame el don de la piedad, que mi oración sea agradable para ti. Dame el don de la fortaleza y úngeme con óleo fresco. Dame el don de la sabiduría, que mi sed sea el aprender de ti. Dame el don del temor de Dios, temor santo de perderte. Dame el don del entendimiento y abre mi corazón a ti. Dame el don de la ciencia que distinga claro el bien del mal. Dame el don del buen consejo que yo lleve a los demás hacia ti. Dame el don de la piedad, que mi oración sea agradable para ti. Dame el don de la fortaleza y úngeme con óleo fresco. Dame el don de la sabiduría, que mi sed sea el aprender de ti. Dame el don del temor de Dios, temor santo de perderte.
Volvimos, estábamos escuchando la canción Los dones del Espíritu Santo de Roberto Jairo Huertas Becerra. Y vamos a continuar con la temática de este día. Nosotros vamos a hablar acerca de los géneros de las lenguas espirituales. Bueno, como nos explicó Nicole, hablar en lenguas es un don dado por Dios y fue dado para mantener la unidad de la iglesia en el medio de la diversidad. Cada miembro tiene un don diferente y sin embargo todos funcionan en conjunto. Pablo dijo al final del capítulo 12 que debemos desear intensamente tener los mejores dones y sin embargo añadió que él les mostraría a los corintios un camino más excelente. Y ese camino era el amor. Y todo el capítulo 13 trató del tema del amor. Y después de mencionar a la fe, la esperanza y el amor, concluyó que el más importante de los tres era el amor. Y continuó diciendo que debíamos procurar seguir el camino del amor. Hoy nos vamos a centrar en el capítulo 14 de Primera de Corintios, donde Pablo comenzó afirmando que debemos seguir el camino del amor, pero que debíamos para ello procurar tener dones espirituales. La Biblia dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Podemos observar que Pablo hizo una distinción entre los dones que concede el Espíritu Santo de Dios y el fruto del Espíritu es amor, paz y gozo, lo cual es más importante aún que los propios dones. Y en estos versículos busca lograr que los creyentes dejaran de tener una preocupación obsesiva por el tema de las lenguas, ya que lo consideraba un extremo un fanatismo que hasta puede ser malinterpretado. Como vimos, se trata de hablar en una lengua que no pueda ser interpretada por otras personas y es el Espíritu de Dios quien la interpretará. Sí. Y en este capítulo, Pablo nos diferencia los dones, ya que ejemplifica con quien habla en lengua se edifica a sí mismo y a la iglesia, pero profetizar edifica espiritualmente a las personas y a quienes queremos transmitir el mensaje de Dios. Esta idea queda muy bien expresada en el versículo 6, que dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Y esta idea se refuerza mucho más en los versículos 9 al 12, que dice, si también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Bueno, esto es importante destacar porque justamente si alguien quiere hablar con una persona que no está conectada con Dios, hablarle en lengua espiritual, en una lengua extraña, puede prestarse obviamente a confusión, puede prestarse a que la otra persona no te interprete lo que le quieres decir, puede prestarse a que la otra persona piense que estás justamente no hablando de Dios, porque bueno, es bien sabido que muchas otras religiones, espiritistas sobre todo, también usan el tema de hablar en lenguas extrañas para el humano, y bueno, puede prestarse ese tipo de confusiones. Más adelante, en el versículo 14 en adelante, Pablo nos cuenta la importancia de orar en nuestros devocionales privados, que si queremos orar en lenguas podemos hacerlo, ya que cuando se hace, nuestro espíritu es quien ora. Pero también hay que recordar que el fruto del Espíritu Santo se da cuando tenemos entendimiento y revelación. Si oramos en lengua extraña, posiblemente no tengamos un fruto, y lo explica bastante claro cuando se pregunta, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. El versículo 14 del 22 al 23 dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Este versículo de la Biblia dice que las lenguas son una señal para los incrédulos, no para los creyentes. La profecía es para los creyentes, no para los incrédulos. Es importante recordar esto porque muestra que Dios
Está tratando de llegar a los incrédulos a través de estas señales y Él está tratando de que ellos crean en Él. En otras palabras, los creyentes deben decir algo provechoso a lo cual las personas puedan asentir diciendo así sea, deseando que se cumpliera la oración. Cada uno tiene algo para decir, algo de la palabra de Dios. Muchas personas son de bendición al escucharlo. Esto nos refleja el versículo 32 y 33 donde dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. La palabra de Dios no se puede prestar a confusión porque justamente su espíritu es quien nos hace entender el mensaje y no malinterpretar el mensaje o interpretarla a conveniencia. Esta es la verdadera prueba y lo es hoy también. Si una persona dice que es profeta o espiritual porque puede hablar en lenguas, también debe reconocer lo que Pablo dice y que es mandamiento de Dios en los versículos 39 y 40 que la Biblia dice. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Acá se refuerza mucho que debemos querer y desear los mejores dones para nosotros. Enseñar la palabra es lo mejor que podemos hacer y recordar que el ejercicio de los dones debe llevarse de una manera apropiada, con determinado orden y con responsabilidad. El culto público debe estar en un idioma entendido por la gente, porque recuerden que no solamente las personas que están en el culto son las que escuchan, la gente que pasa por la puerta, porque los cultos son a puertas abiertas, la gente que pase por la calle, si se quiere interiorizar en la palabra de Dios, tiene que ser justamente entendible para hasta las personas que por curiosidad se estén acercando. El lenguaje que comúnmente emplea la gente es el que hay que utilizar. Nada puede ser más claro que los sentimientos de Pablo sobre esto. Tampoco puede ser servicio, tampoco puede ser este servicio accesible a Dios que no es entendido por quienes lo ofrecen, que no transmite ninguna idea a sus mentes y que por lo tanto no puede ser el homenaje del corazón. Ciertamente Dios no requiere la ofrenda de palabras sin sentido. Sin embargo, este ha sido un gran dispositivo del gran enemigo del hombre. Ha contribuido a mantener a la gente en ignorancia y en la superstición. Como estábamos diciendo, no solamente las lenguas espirituales son para comunicarse con Dios. Muchas religiones, como habíamos mencionado antes, también las utilizan con otros fines, y bueno, no es justamente el Espíritu de Dios quien la interpreta, ¿no? Pastor. Sí, qué importante es resaltar que todo viene por la presencia del Espíritu Santo de Dios. En la entrada anterior yo señalé que nadie guiado por el Espíritu Santo de Dios puede llamar maldito a Jesús. Lo interesante es que el Espíritu de Dios te da la capacitación para estos dos dones que Pablo resalta en el capítulo 14, que es el hablar en lenguas extrañas y el profetizar, porque son los más conocidos o los más usados en los diversos grupos que se precian de ser Iglesia del Señor. Y digo así como suena, que se precian ser Iglesia del Señor, porque cada quien olvida el objetivo sagrado de predicar el Evangelio, que es para lo cual se nos da el Espíritu Santo, y muchos tienen argumentos y desafían a cualquiera a defender una posición supuestamente legal y espiritual de que el Espíritu Santo está en ellos y nada más. El Espíritu Santo me potencia para predicar el Evangelio, y que la prédica del Evangelio esté acompañada precisamente con todo lo que Dios hace para estar allí respaldando el mensaje dado. Entonces, vamos por parte. ¿Es importante el hablar en lenguas? Sí. Y yo tengo que usarlo como me dice la Biblia, en mis devocionales privados. Y cuando sucede esto, la instrucción es: pida también al Señor, mientras está hablando en esa lengua del Espíritu, poder entender. Porque si yo no practico esto en mi devocional privado, no tengo fuerza de Dios para profetizar. Y eso se marca. Hay gente que pretende profetizar y entretiene a la gente, y es un poco menos que un payaso, pero no dice nada del Evangelio, aunque defiende posturas de su grupo religioso en donde está enrolado o donde supuestamente conoció al Señor.
el Espíritu Santo potencia para que seamos guardianes celosos de la palabra de Dios y hablemos el Evangelio, que es vida, que es poder, que es gloria, que trae milagros. Si no tengo el Espíritu Santo de Dios, cuidado con lo que escucho, porque también por escuchar lo que no debo me contamino. Si yo no hablo en lenguas espirituales, dudo que esté en plena comunión con el Señor, porque cuando estoy usando ese idioma espiritual, yo no sé si estoy pidiendo o estoy dando a Dios gloria, honra y alabanza que espera. No hacerlo, hay una confusión total. Y resalta también ese capítulo 14. Dios es orden, Dios no es confusión. El nombre del demonio que trae la confusión tiene un nombre similar a Belcebú, que es el señor o dios de la mosca. El demonio de confusión, lo vimos ayer en la exposición de la palabra en la iglesia. Empieza también con Bel, Fe, Jor, que es confusión, y es una transliteración del dios cananeo antiguo llamado Baal o Bel. Entonces la raíz tanto de Belcebú como Belfejor significa confusión, el señor de la confusión. Y claramente dice el capítulo 14, Dios no es confusión. Y si alguien quiere hablar en lengua extraña, bueno, lo puede hacer, pero no más de 3. Y también si no hay quien interprete, ni uno. Porque a la par de hablar en lengua, de esa capacidad, Dios da la capacidad para que se interprete. Entonces, un mensaje en lenguas espirituales es un mensaje cifrado, a no ser que haya alguien que por la misma operación del Espíritu Santo interprete ese mensaje de lengua. Y si no hay, bueno, ya entramos dentro de los grandes propósitos de Dios, porque lo vamos a ver en la reflexión final. ¿Qué pasó cuando descendió el Espíritu Santo? ¿Cómo es que hablando lenguas extrañas los demás entendieron? Entonces, todo es misterio. Hay mucho misterio de Dios en la Biblia. Por ejemplo, el misterio de la redención, que no sabemos qué abarca, pero sí podemos ver resultados o frutos. El misterio de la iniquidad, que podemos identificar así: Satanás, el anticristo, el falso profeta, y los que no recibieron el amor para la verdad. Algo entendemos, pero no es todo, sigue siendo un misterio. ¿Y por qué Dios permite esas cosas? Bueno, tantas cosas infinitas o eternas de Dios que no podemos entender por nuestra limitada capacidad, no solo de ver, pensar, sino también de vivir. Estamos atados a la línea del tiempo y de hecho atados al tiempo que Dios nos permite vivir en formas generales, 70 o 80 años, lo más fuerte, dice. Hay excepciones, pero todo depende de Dios y depende también qué hago yo para merecer o no que Dios me prolongue un poco más la vida. Es un tema muy difícil de entender, pero está en plena vigencia, como esto que estamos hablando, de hablar en lenguas, de saber que Dios nos enseña una nueva forma de comunicación con Él y de comunicar de Él a la gente que lo está necesitando. Así es, vamos a continuar debatiendo esto en el próximo bloque. Ahora los vamos a dejar con una canción de la Shekinah de Dios que se llama Espíritu de Dios, llena mi vida. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, mi alma,
y con tu amor. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ven sobre mí. Llena mi vida, llena mi alma, ven y llena mi ser, lléname y lléname, 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 Espíritu. Volvimos, estábamos escuchando de la Shekinah de Dios la canción Espíritu de Dios llena mi vida, y vamos a continuar con la temática de este día. Para ello nos vamos a ir al libro de Hechos, el capítulo 2. Repito, Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 13, la palabra dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de moscas. Qué descripción precisa y a la vez sencilla de lo que produce el Espíritu Santo cuando llega, y se da también, como dice aquí, capacidad de hablar en lenguas espirituales. El don propiamente identificado que Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 14, y hace mención también en el capítulo 12, que capítulos que tomamos, es géneros de lengua, y en otro capítulo dice el hablar en lengua extraña. Ahora, lo interesante es, si es de Dios, ¿qué produce esa forma de hablar extraña? Se comparte las maravillas de Dios. Lo terminamos de oír de la lectura de Hechos capítulo 2. Siempre que se trata de lenguas espirituales producidas en el Espíritu Santo, ¿qué comparte? ¿Qué comunica? Las maravillas de Dios. Y cuando Dios se lo propone, como en este caso, puede ser, vamos a tomar ejemplo en nuestro país donde vivimos, Argentina, estamos en una reunión espiritual, una reunión de culto, y el Espíritu Santo genera un ambiente muy diferente, que todos están compungidos en su alma, sus sentimientos entregados para bendecir y exaltar a Dios, y de repente alguien se levanta y trae un mensaje en el idioma del Espíritu Santo de Dios y habla palabras que nadie entiende de los que nacimos en la Argentina. Pero sucede que en esa reunión hay alguien que nos visita, que apareció, y nosotros, como estamos conectados con Dios, nos interesa darle la gloria y la honra a Dios. Y si no hay intérprete, y el que habló termina, sigue en adoración, y en el transcurso de la reunión, ese extranjero que, ponele, nació en la China, conoce su idioma natal perfecto, así como nosotros conocemos el nuestro, y de repente pide oportunidad, se hace entender que quiere aceptar a Jesús. Y uno dice, bueno,
¿cómo habrá entendido lo de Dios? ¿No? Bueno, el mensaje en lenguas que se dio le comunicó a él algo en su idioma, pero de las maravillas de Dios. Esto se repite cada vez que el Espíritu Santo de Dios permite que uses el género de lengua espiritual. Tal vez un idioma terrestre de un lugar muy lejano que vos no aprendiste en ese momento por capacidad espiritual del Espíritu Santo, transmitió en esa reunión que para todo el mundo presente se sentía la presencia de Dios de una forma tan linda. No es que estoy ahí pasando un tiempito de que me vea el pastor, que fui, que no sé cuánto me involucré porque eso ya no lo veo. Yo veo la presencia física, pero lo que pasa dentro de cada uno es responsabilidad de cada uno. Algunos solamente hacen cumplidos para que los demás lo vean, pero solo Dios sabe por qué voy a su casa y por qué no voy a su casa. Eso no lo puedo esconder delante de Dios. Y de eso voy a rendir cuenta cuando el Señor me envió un mensaje y yo no fui y falté a la cita. Porque se da esa cuestión. Por eso el Espíritu Santo. Uno tiene que hablar lo que el Espíritu Santo le pone como sentir para dar allí de parte de Dios. Sobre todo los que trabajamos en el ministerio. No podemos no ir. No podemos no hablar. Hay que hacer lo que Dios espera que hagamos. Por eso Jesús antes de irse les recomendó: ustedes quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Entonces comenzamos el único libro histórico del Nuevo Testamento, Hechos, digamos, producido por el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Capítulo 1 comienza hablando Jesús recomendando: quédense en Jerusalén, viene el Espíritu Santo. Y los discípulos quieren saber otra cosa. Y uno le dice: ¿pero vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Jesús le dice: no les interesa ahora ese tema. El tema del paso del tiempo y la cuestión de las sazones del tiempo, que sería ¿por qué sucede lo que sucede? Ahora es importante que entiendan esto. Quédense en Jerusalén, busquen el Espíritu Santo y recibiréis poder, y entonces me serán testigos, comenzando por Jerusalén, por Judea, por Samaria y hasta el último de la tierra. Es lo primero, recibir de Dios y empezar a entender las cuestiones espirituales, no solo del paso del tiempo. ¿Por qué sucede lo que sucede? El cristiano sabe dónde está parado y qué va a acontecer, porque tiene la Biblia y aparte tiene el Espíritu Santo de Dios que lo guía, como dice, a toda verdad. Si no, no es cristiano. Será un convencido, será un creyente, pero no es cristiano. La diferencia está: cristiano significa seguidor de Cristo o cristito. Imitando a Cristo, nos parecemos a Él, que es la medida de la vida perfecta, no solamente el varón perfecto, como dice alguna de las traducciones bíblicas, la medida de la vida perfecta. ¿Cuál es esa medida? Saber lo que Dios preparó para que lo haga. De hecho, Efesios capítulo 2 dice que no solamente somos salvos por gracia, dice: somos hechura suya, creados según Cristo Jesús para buenas obras, y agrega: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Perfecto, llegó el Espíritu Santo, dice: viento recio. No sé si un terremoto, pero toda la comunidad se espantó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice: aparecieron lenguas. Mirad, contacto físico, mirad. ¿Qué es eso? Parece una lengua de fuego. ¿Que alguien incendió algo? Y ese fuego va a consumir ahí donde está sobre la cabeza del fulano. No, no lo va a consumir, es fuego de Dios. Pero hay manifestaciones físicas enviadas por Dios para terremotearte o conmoverte o sacarte de ese estado que no sirve para nada y empieces a dar opción en tu vida de ver algo sobrenatural. Lo único sobrenatural que merezco y necesito ver es lo que hace Dios, porque mi adversario el diablo también está muy rapidito para hacerme ver cuestiones sobrenaturales, pero yo necesito las de Dios. Y vamos a ver, bajó el Espíritu Santo en formas así, lenguas de fuego. Entonces, ¿cómo caracterizo al Espíritu Santo de Dios? Como fuego, fuego que consume. ¿Cuál es la idea bíblica de Dios? Dios es fuego consumidor, punto. El Espíritu Santo es
fuego de Dios, entre otras simbologías que puede buscar en la Biblia. Pero esto me golpea, porque viene a quemar en mi vida lo que no pertenece a Dios. Hasta tanto no reciba algo del Espíritu Santo de Dios, todo me da igual. Dios, Satanás, el cielo, el infierno, hasta puedo decir, no, ni existe ni Dios ni Satanás, tampoco existe ni la gloria en el cielo, ni la condenación, ni el infierno, ni Satanás. Dudo de todo, pero cuando comienza el Espíritu Santo a trabajar en mí y comienza a entrar, puedo aceptar el Evangelio. Y ya tengo el Espíritu Santo de Dios. Ahora Dios me dice, cuidadito de ofender o hacer sentir mal a mi espíritu que puse dentro tuyo. Trabaja para que ese Espíritu Santo realmente te haga templo de Dios o templo del Espíritu Santo, y que tu mente sea taller del Espíritu Santo y no taller del diablo. Por eso viene el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo se va, pero yo lo puedo ofender, lo puedo contristar, y Dios me libre y guarde que vaya a lo peor, que el Espíritu Santo se vaya. Es muy raro que el Espíritu Santo se vaya de alguien, es muy raro, pero que se ofende al Espíritu Santo te lo firmo, y sería largo decirte cómo se ofende al Espíritu Santo de Dios. Pero en fin, Dios nos libre y guarde de contristar al Espíritu Santo. Te aclaro una duda, no se va a ir el Espíritu Santo, pero que está incómodo, te lo aseguro. Y no vaya a ser que de tanta ofensa y reiteradas ofensas, y no quiero corregir eso, finalmente termine retirándose. Son casos excepcionales, pero te das cuenta, se fue el Espíritu Santo de Dios porque ya no tenés nada para arrepentirte, ni quieres siquiera imaginarte lo que es el arrepentimiento. Una característica fundamental de cada hijo de Dios: somos gentes restauradas, por lo tanto hemos sido perdonados, y sabemos el tema de perdonar también, porque hay que corresponder en algo a tanto que se recibe de Dios. Si fuiste perdonado, bueno, empieza a perdonar a todos aquellos que, ignorantes de la vida de Dios, viven ofendiendo, viven en amarguras y viven en forma constante, desafiando hasta lo que no saben. La Biblia dice, desafían hasta el mismo Satanás y no saben con quién se meten. Algunos se atreven a desafiar a Dios y no saben lo que dicen. Hay una oración registrada en la Biblia por esa gente. Padre, perdónalos, igual que Jesús crucificado. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. El Espíritu Santo nos da la capacidad de entender lo de Dios, recibirlo y hacer un equipo que cambia mi vida. Conocimiento de Dios produce cambio, pero si no hay conocimiento de Dios, o si yo digo que tengo conocimiento de Dios y no hay cambios, la realidad es no hay nada de conocimiento de Dios. Aquí está, hay gente de toda la nacionalidad de aquella época. Y cuando todos hablaban en lenguas, ocasión especial, porque la Biblia te está diciendo que te conviene, antes de hablar en lengua extraña, en público, profetizar. Así la gente te entiende. Pero esta ocasión especial, todos, ¿cuántos eran todos? 120 personas, entre ellos María, la mamá de Jesús. Así dice la Escritura. Pero los que oyeron la orden de Jesús, de la boca de Jesús, quedarse en Jerusalén, no eran 120, eran más de 500 hermanos. Así dice la Escritura. Y los otros, más de 380, ¿dónde estaban? Solo Dios lo sabe. Pero la Biblia dice 120 recibieron el Espíritu Santo. Y de esos 120, la iglesia se remultiplicó. Porque recibieron, como Jesús dijo, poder ¿para qué? Para ser testigo y para predicar el Evangelio. Para eso es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, si yo quiero hilar un poco más fino, pero el instructivo es, si alguno habla en lenguas extrañas, hágalo en privado. Y Pablo se ufana al decir, yo hablo en lenguas extrañas más que todos ustedes. Pero sabía ubicarse, porque cuando hablo en lenguas espirituales, hay un ambiente súper de confianza con Dios. Y se mezcla mi deseo de pedirle algo o darle algo. Es un combo en el Espíritu de Dios, pero se genera ganas de estar participando. Y de hecho, cuando te toma el Espíritu Santo de Dios, perdes noción del tiempo, porque te acercas a la inmortalidad real y divina
que es la presencia de quien nos ama, quien nos sostiene y quien nos ha prometido la gloriosa esperanza de estar con Él eternamente y para siempre. Pasa el tiempo. De hecho, en muchos casos, el recibimiento de la plenitud del Espíritu Santo, y así como suena, plenitud del Espíritu Santo, porque ya tengo el Espíritu Santo si he podido usar mi voluntad para recibir por la fe el perdón de mis pecados y convertirme al Evangelio. Entonces, cuando me convierto al Evangelio, yo sé que no me enrolé en ninguna religión. Aprendo a vivir en buena relación con Dios. Si yo no entiendo esto, todavía estoy en ignorancia, en tinieblas y lejos del Señor. Cuando estoy cerca de Dios, ¿quién me interesa las peleas que hay? ¿Cuál es la mejor religión? ¿Quién tiene el mejor argumento? ¿Quién tiene la mejor doctrina? Mi relación con Dios, en el Espíritu Santo de Dios, me lleva a la Escritura y me hace entender. La iglesia nació en el corazón de Dios mucho antes que Dios creara al mundo. Lo mismo esto, capacidades espirituales. Pero la gran mayoría, como Pablo resalta en ese hermoso sándwich espiritual, 1 Corintios 12, 1 Corintios 13, 1 Corintios 14. Pero te está diciendo, de todos los dones, lo que prevalece es el amor ferviente, genuino y eterno de Dios. 1 Corintios 13 te dice, algún día se va a acabar el tema de las profecías, el tema de hablar en lengua, pero el amor nunca va a dejar de ser. Por eso yo tengo que tener de Dios el Espíritu Santo y tengo la capacidad que Dios me enseña a descubrir que Él me ha dado. Es única. Lo que hago yo en el camino del Señor, nadie lo hace mejor que yo. Pero si yo no quiero hacerlo, ahora qué interesante, hay un bache ahí. Interesante. ¿Cómo se cubre eso? Bueno, primero empezar a conocer qué es tu aporte o tu rol a cumplir dentro del privilegio que Dios te da de ser parte suya en la extensión de su reino a tantos corazones. Si no lo ves así, bueno, te aconsejo, llénate más del Espíritu Santo de Dios y se potencia tu capacidad de corresponder a Dios y descubrir lo que Dios te ha dado para que hagas, y nadie más que vos lo tiene que hacer, porque no hay otro que recibe el mismo don tuyo. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, dice la Biblia. Dios no es que hoy te llamo, no me sirves, no te quiero. Vos decidís que Dios te siga dando posibilidad o no, porque el único que ha sentenciado lo que yo te doy nadie te lo quita, Él sí te lo puede quitar, por vago o por no preocuparte de honrar a Dios con el privilegio que te dio a vos de ser honrada estando en los planes del Señor para extender su evangelio a tantos corazones que necesitan hoy de Dios. El mundo se pierde por falta de conocimiento de Dios. Las oportunidades están llevándome a la condenación si no las aprovecho, pero también me están llevando al galardón si sé aprovecharlas al máximo. Por eso muchos se pierden y mira, ya se acabó el tema de hablar en lenguas, ¿eh? Pobres hermanitos pentecostales que piensan que si vos no hablas en lengua estás perdido. Eso es de Satanás todavía. No, ni una cosa ni otra. Dios es orden, Dios no es confusión. Y quien tiene ánimo de hablar algo de Dios, no importa a qué congregación pertenece. Y escúchame, ¿quién tiene oportunidad para echar un demonio y hacer libre a un poseso? Es algo que recibió de Dios. Sucedió en el mismo tiempo en que Jesús andaba con sus pies sobre la tierra. Un día los discípulos dicen, Jesús, encontramos un hombre que echó fuera un demonio, pero no está con nosotros. Y se lo prohibimos. ¿Saben qué dijo Jesús? El que no está conmigo está en contra. Y nadie puede echar a Satanás si no tiene la fuerza de Dios. Satanás se te ríe porque no te va a comisionar para que eches a algún demonio que él envió a perturbar tu vida. No, Satanás no pelea contra sí mismo. Tiene cierto orden, pero él quiere ser el que recibe gloria, honra y honor. ¿Y cómo trabaja? Para que vos dejes precisamente de buscar a Dios, adorando a Dios o permitiendo que Dios te dé de su Santo Espíritu y te enseñe con su Santo Espíritu qué es lo que te ha concedido. Y entre otras cosas, claramente, la Biblia dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que nos dio espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Bueno, de eso se trata el Espíritu Santo de Dios.
pone la capacidad inédita de llevar adelante el cumplimiento fiel del propósito que Dios nos señaló. Y necesito, si no he hablado en lenguas espirituales, Señor, ¿cómo es el tema de hablar las lenguas angélicas o espirituales? Dios te va a decir, no, angélicas no, espirituales sí. Porque los ángeles tienen un idioma que vos y yo no entendemos, y viajan como vos y yo no entendemos, y entienden todos los idiomas que en el mundo existen, cosas que vos y yo no podemos. Pero con el Espíritu Santo de Dios se potencia la capacidad para corresponder en algo a tanto que recibo de Dios. Hablar en lenguas, sí, cuando termina, cuando Dios se lleva a su iglesia, pero no antes. Profetizar, siempre. Aunque no sepa hablar en lenguas espirituales, sí sé testificar de tanto que recibo de Dios, que no me olvide que cuando puedo testificar o profetizar, ya es una evidencia, tengo algo del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué más? Tengo que seguir buscando la plenitud, el llenamiento del Espíritu Santo. Y si no, mira lo que dice la gente, no entendían nada del Espíritu de Dios, están borrachos. Pobrecito, está borracho. No, Pedro tiene que hablar, no estamos borrachos, porque miren, es de madrugada, no pasamos la noche en vela tomando. Y comienza a hablar lo del profeta Joel, que dicho sea de paso, también para la audiencia, si quieren conocer algo del profeta Joel, estamos estudiando y vamos a empezar a estudiar Joel. Si quieres, comunícate, te decimos cuándo y cómo participar. Pero lo interesante es, siempre el Espíritu Santo de Dios me ayuda a compartir de la palabra del Señor, mensaje del Señor. Así como suena, de la palabra del Señor, mensaje del Señor. ¿Qué no hace el Espíritu Santo? No me hace precisamente a que use la Biblia para que la Biblia respalde con ciertos lugares pertinentes a mi criterio, a mi argumento. Así cualquiera utiliza la Biblia, ¿eh? A mí se me ocurre, mira, Jesús es extraterrestre. Voy a buscar todas las porciones bíblicas que me dicen que Jesús vino de afuera de la tierra. ¿Vieron? Tengo razón, Jesús es extraterrestre. Bueno, digamos que es parte de la verdad, pero no es toda la verdad. Yo puedo usar la Biblia a mi manera o usarla como Dios quiere que la use, y para eso necesito del Espíritu Santo. Incluye ministerios, dones y operaciones. El habla de lenguas es una de estas manifestaciones espirituales. ¿Es importante? No, nosotros lo hacemos más importante que los demás. Todos los dones, todos los ministerios, todas las operaciones son de Dios si está el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Bueno, es muy interesante la temática de este día, ¿no? Es importante conocer bien acerca de los dones espirituales para no caer también en fanatismo, como bien reforzó el pastor. Todos los dones son igualmente de importantes, no hace falta remarcar uno más que otro, es la importancia que cada uno le da a las cosas, ¿no? Muchas veces pasa en la vida que prevalece mucho más algo, pero solamente es porque le estamos dando más importancia o más importancia de lo que quizás merece, ¿no? Conociéndonos que hay cosas que son iguales para Dios. Así que bueno, vamos cerrando este capítulo, nos vamos despidiendo hasta la semana que viene, Nicole. Dale, hasta la semana que viene, que tengan una linda semana. Gracias, igualmente, hasta la semana que viene, pastor. Bueno, Dios mediante así será, esperamos llegar y les animamos que se comuniquen con nosotros de alguna manera presentando sus inquietudes, o si querés aparecer en el programa número 100 con un saludito, bienvenido sea, te invitamos. Dale. Bueno, hasta la semana que viene, Pipi. Hasta la semana que viene, Ari. Bueno, los voy a dejar con una última canción, en esta oportunidad de Isabel Valdés. La canción se llama El lenguaje de la fe. Hasta la semana que viene. Llevo conmigo una espada que desde el cielo me fue regalada. Es tan cortante, es tan impresionante. He aprendido a usarla y ya no hay problema que frente me haga quien venga contra mí. De seguro se ha de ir. Yo la he usado en
No es un objeto que